¿Qué es docstring en Python explicado con un ejemplo de Hora de Aventura? Es una etiqueta como mágica, una etiqueta mágica en las pociones de Hora de Aventura que dice para qué sirve la función sin tener que abrir. ¿Por qué pociones? Porque vamos a hacer un ejemplo de pociones, pero aquí puede ir cualquier cosa. Es simplemente una etiqueta o un comentario que explica una función, una clase, un módulo, lo que tú quieras, ¿ya? Es una documentación de muy buena práctica, por eso lo vengo a explicar aquí, como si estuviéramos entrenando técnica en un gimnasio. Entonces, tenemos esta función. ¿Y dónde está el docstring? Bueno, está aquí, miren, si lo podemos ver, está aquí escondido. Y este docstring tiene una estructura específica, pero la esencia de este comentario es que explica para qué o qué hace la función. Más nada, quédate con eso. Puedes tener la estructura que tú quieras. Yo recomiendo una en específico, pero muestra cómo funciona la función, valga la redundancia. Más nada, la función lo que hace es restar. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo en la consola y al final aparece un help. Ese help lo que hace es mostrarme la documentación que te acabo de describir del docstring de dicha función, ¿va? Y aquí lo podemos ver en la consola, que no es un print, simplemente es un help. Ahora sí, vamos con el video desde cero para explicar la teoría y de una vez la estructura que utilizamos en docstring. Así que, docstring, ¿para qué o qué es? Bueno, es un comentario especial en funciones, ¿ya? O en clases o en módulos, en lo que tú quieras. Esto explica lo que hace y cómo se usa. Y también se utiliza para que otras personas más adelante o tú más adelante entiendas el código, ¿ya? Porque usted puede entender el código ahorita mismo, pero más adelante quizás no. O otra persona que necesite colaborar en este proyecto no lo entienda. Para eso son los docstring o la documentación en general. Y es muy importante escribirlo o es una muy buena práctica crearlas de forma clara o sencillamente con una estructura que tenga qué hace, qué parámetros recibe, qué retorna y si puedes, que yo siempre lo digo que es opcional, pero a mí me encanta, es poner un sencillo ejemplo, ¿va? Esto es una buena práctica. ¿Por qué digo buena práctica? Porque puedes hacerla, no es obligatoria, pero se súper recomienda. Ahora, ¿qué es help? Bueno, help es una función en Python que sirve para ver la documentación de cualquier función, clase, módulo o incluso tus propias funciones si tienes un docstring, ¿ya? Eso es todo aquí, no hay nada complejo, no hay conceptos teóricos pesados, simplemente son buenas prácticas para que usted sea un buen programador en el futuro. Entonces, vamos a crear una función básica, ponemos def, ponemos un nombre, calcular pociones y le vamos a dar dos parámetros. El sencillo, los primeros y básicos, inventario y las usadas. Pociones usadas, lo que quiera. Damos dos puntos y empezamos a escribir. Ahora, usted puede comenzar a escribir el docstring o al final de cuando termine la función. Yo lo voy a hacer al principio por la sencilla razón de que ya yo sé cómo va a estar estructurada la función y sobre todo porque tengo aquí un apoyo al lado. Sin embargo, si usted no sabe cómo va a crear la función, al final lo puedes crear y simplemente lo pones arriba porque no hay una forma oficial o obligatoria de hacerlo al principio o al final, no, es simplemente una explicación para la función y lo puedes hacer cuando tú quieras. Entonces, 6 comillas dobles en total, 3 arriba y 3 abajo y ponemos una descripción de esta función y lo que hace es calcular cuántas pociones quedan en el inventario después de usarlas en una aventura, porque estamos hablando de Finn y Jake, ellos siempre hacen aventuras. Entonces va a tener un parámetro, entonces ponemos parámetro, y eso aquí en la categoría parámetros va a tener dos, entonces colocamos uno, bueno, vamos a poner un espacio, ponemos un espacio, 1, y el primero va a ser inventario, el inventario va a tener un valor tipo int, o sea, un número entero. Ojo con eso, que también hay que especificar qué tipo de valor o que si es número entero, si es simplemente string, etc. Entonces, número total de pociones al inicio, sencillo. El segundo parámetro es usadas. Y usadas también va a ser un valor tipo int de número entero y va a tener la cantidad de pociones utilizadas durante la misión. Esto es una función sencillísima, sin embargo sirve para explicar este ejemplo. Ahora, ¿qué va a devolver esa función? Bueno, esa función return o retorna un string, damos espacio y ponemos string y ese string va a tener un mensaje indicando cuántas
pociones quedan disponibles. Más nada. Y ahora vamos con el ejemplo. Vamos a bajar un poquito la pantalla y vamos a colocar el ejemplo. El ejemplo es aún más sencillo. Simplemente colocamos como si estuviéramos programando calcular pociones. Bueno, la función pociones. Y le vamos a dar dos parámetros. Digamos que tengo 15 o 10 pociones mejor. Colocamos una coma y hemos utilizado 5. Entonces nos quedan, tenemos 10, usamos 5, pues nos quedan ¿cuántas? 5 obviamente. Pociones disponibles van a ser 5 pociones y listo. Aquí está el ejemplo. Tenemos que retornar la función y también tenemos los parámetros necesarios para que funcione y una breve descripción. Más nada. Quédate con el concepto de que un docstring es una mini documentación de alguna función, módulo o clase. Ahora sí, suena muy loco que ya después de crear la documentación vayamos a crear el código, pero es porque ya yo la tenía planeada y ya sé qué va a hacer, ¿va? Pero normalmente, o sea, yo personalmente siempre la hago es al final y me siento a estudiar el código. Y me siento a estudiar el código para explicar la documentación lo más sencilla posible. Ahora, vamos a hacer la función. Bueno, no la vamos a hacer porque es una función muy básica. Lo que voy a hacer es copiarla y otra cosa sí lo voy a hacer para que veas. Entonces, pociones disponibles va a ser una resta, inventario menos usadas, y me va a dar el valor de pociones disponibles. Y eso lo devuelvo en un formato string y le pongo la variable esa que va a tener pociones disponibles, más nada. Luego le doy con otra variable fuera de la función, mira que esto está fuera de la función, con pociones va a ser igual a la función de calcular pociones. 180 va a ser las pociones que tenemos disponibles y hemos utilizado 5 y eso lo vamos a mostrar en pantalla. Ahora vamos de una vez a la consola para que veas cómo es el resultado, que no se ve nada en la pantalla, simplemente me muestra el resultado de la función que acabamos de hacer, que es una resta para calcular cuántas pociones que quedan pociones 175 disponibles. Ahora lo que viene es el help y el help me ayuda a ver la documentación en la consola, así que podemos documentar este print y utilizamos la función help. Entonces colocamos help, dos paréntesis, y colocamos dentro ahí del help la función que vayamos a ver el docstring. Entonces help, dos paréntesis, calcular pociones, vamos a la consola a ver dónde aparece dicha documentación y aquí está. Y aquí aparece la documentación que acabamos de crear. Calcular las pociones, inventario usada, calcular cuántas pociones queda en inventario, etcétera. Aquí vemos los parámetros y el ejemplo. Y para eso sirve un docstring, para ver la documentación de una función, módulo o clase. Así que vamos con la recapitulación. Primero, aprendiste teoría de docstring. Luego aprendiste la función. Hiciste una prueba y utilizaste help para mostrar dicha documentación en la consola. Así que aprendiste la teoría, la pusiste en práctica, solamente me toca agradecerte a ti por ver este video y a mi familia por apoyarme en este proyecto. Así que muchísimas gracias por ver este video.